Adelante. Voy a empezar a exponer acerca de los trastornos del ritmo y de la conducción y ya mi compañera Yania va a continuar. Entonces, primero que nada, pues una arritmia, se considera como arritmia cardíaca cuando existe una alteración en la producción o conducción normal del estímulo cardíaco. Es una situación pues que se manifiesta o porque los latidos se hacen irregulares o porque permanecen regulares, pero suelen sobrepasar los límites de frecuencia aceptados como fisiológicos. Las causas de las arritmias cardíacas habitualmente pues, son una de las siguientes alteraciones del sistema de ritmicidad conducción del corazón o una combinación de estas, así como una ritmicidad anormal del marcapasos, un desplazamiento del marcapasos desde el nódulo sinusal a otra localización del corazón, por bloqueos en diferentes puntos de la propagación de impulsos, vías anormales de la transmisión del impulso a través del corazón o por transmisión del impulso a través o por generación espontánea de impulsos anormales en casi cualquier parte del corazón. Y en cuanto a los posibles mecanismos responsables de la iniciación de estos ritmos cardíacos anormales, puede ser por el aumento del automatismo o por algún mecanismo de reentrada. Esas son las dos hipótesis que se tienen hasta ahora, que ahora ya es muy difícil de reproducirlas, pero estas son las hipótesis que se tienen, precisamente. Bueno, las arritmias se pueden clasificar según su frecuencia en taquiarritmias y bradiarritmias o según su origen en supraventriculares. En supraventriculares y ventriculares. Aunque en el Guadalajara también las clasifican como activas y pasivas, en donde las activas pues se presenta aumentada la frecuencia de disparo de cualquier sitio del corazón, y las pasivas ya cuando los ventrículos son activados por un estímulo que nace de un centro de automatismo inferior. Entonces, las taquiarritmias pues son aquellas cuya frecuencia sobrepasa los 100 latidos por minuto y se caracterizan por taquicardias supraventriculares, definidas como aquellas taquicardias en las que el circuito o foco de estimulación se origina en el tejido situado por encima del ventrículo, es decir, pues aquellas arritmias que se originan en el nodo sinusal, en la aurícula o en el nodo auriculoventricular. Y también se caracterizan por las taquicardias ventriculares, que se definen pues como aquellas en las que el circuito o foco de estimulación se origina más que nada en el tejido ventricular. En las taquicardias sinusales, que son un grupo de trastornos heterogéneos que van desde la taquicardia sinusal como respuesta a diversas circunstancias fisiológicas o patológicas debido a un incremento de las demandas metabólicas, o también se incluye pues, la taquicardia sinusal inapropiada, en la que hay ruptura de los mecanismos encargados de la regulación de la respuesta cronotrópica. En cuanto a la taquicardia sinusal como respuesta a circunstancias fisiológicas o patológicas, se tiene un aumento de la frecuencia sinusal a más de 100 latidos por minuto. Esto debido, en respuesta fisiológica al hacer ejercicio o en respuesta a condiciones en las que la liberación de catecolaminas aumenta, o en situaciones en las que el sistema nervioso parasimpático está retirado. En pocas palabras, se dice que surge pues, por respuestas fisiológicas al aumento de las demandas metabólicas del organismo, o ya sea por condiciones patológicas como la fiebre, la anemia, el hipertiroidismo, la hipoxemia y entre otras situaciones. El dolor, la ansiedad, la depresión. Sí. Todo eso. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, las células del nodo sinusal se despolarizan de manera espontánea y con una regularidad para generar los impulsos cardíacos automáticos.
La taquicardia sinusal pues es ocasionada por, bueno, sí, por la acción como de las catecolaminas, en donde la noradrenalina y la adrenalina liberadas, según la situación, actúan sobre los receptores miocárdicos beta 1, dando lugar pues al aumento del AMP cíclico, que este va a originar la apertura de los canales y la corriente de entrada de sodio, e indirectamente va a estimular la apertura de los canales de calcio, por lo que el aumento del flujo de sodio al interior de la célula va a causar una despolarización rápida del potencial de la célula del nodo sinusal, aumentando pues la frecuencia cardíaca. Y esto, ahí iba a decir algo. No, le estaba diciendo que la pendiente cero se hace más vertical. Con eso implica que el potencial de acción es más de corta duración. También, bueno, se menciona que este es un mecanismo importante para aumentar el gasto cardíaco en el contexto de una infección o una depresión de volumen. Y debido a esto, pues la mayoría de los pacientes no tienen síntomas directamente atribuibles a la taquicardia en sí, pero más que nada suelen presentar pues los signos o los síntomas relacionados con la afección asociada, o sea, con lo que les está desencadenando eso, así como pueden presentar el dolor, la fiebre, pues, etc. Y también, aunque indirectamente, pues esta taquicardia puede provocar disminución del gasto cardíaco debido a la reducción del tiempo de llenado ventricular, también al mayor consumo de oxígeno o por un flujo sanguíneo coronario reducido. Muy bien, ese es un punto muy importante, Fátima, porque existe precisamente la miocardiopatía secundaria a taquicardia persistente, por lo que es un tratamiento que debemos de llevar a cabo para que nadie tenga arriba de 100 latidos por minuto en reposo, sino que esté por abajo de 100 latidos y que no haya una disminución del llenado diastólico. Bien. Por eso también se dice de que esto sucede en caso de que estén presentes otras cardiopatías orgánicas subyacentes, que pues ya pueden dar lugar a síntomas como de angina o disnea. Y bueno, el electrocardiograma pues confirma la presencia de la taquicardia sinusal y puede, bueno, en donde el único criterio para el diagnóstico es un vector de la onda P positivo en la derivación 1 y en la derivación 2. Y en este caso puse uno de derivación 2, donde se ve las ondas positivas. Y en cuanto al tratamiento, pues los pacientes los pacientes que con episodios cortos no requieren un tratamiento pues tan específico. Más que nada se debe de dar el tratamiento en las formas, bueno, en las formas donde se asocia una patología. Ahí es donde ya se debe de tratar la causa secundaria, pero ya como en cuestiones de que el ejercicio, la ansiedad y todo eso, ya cuando uno esté más relajado, pues ya se va a calmar todo eso. Y bueno, en cuanto a la taquicardia sinusal Les decía, inapropiada, Fátima, pues... en otros momentos les decía a los compañeros, la taquicardia sinusal puede aparecer cuando tenemos la clase de nefrología. Entonces, ahí sí es más, como es más funcional y es más entender precisamente cómo va la contracorriente de agua y de electrolitos, ahí cuando nos pregunten si nos aumenta la frecuencia cardíaca. Muy bien. O ahorita, cuando hace las preguntas iniciando. Bueno, la taquicardia sinusal inapropiada, pues es una condición inusual que se define como un aumento persistente de la frecuencia cardíaca en reposo, en donde se presentan pues ya una frecuencia por encima de los 100 latidos por minuto. Y aquí pues suele producirse en individuos sin cardiopatía aparente u otra causa de taquicardia sinusal como la fiebre, el hipertiroidismo, etc. Esta generalmente pues está asociada con palpitaciones muy sintomáticas y la mayoría de estos pacientes son jóvenes y mujeres con una edad media de 33 años.
El mecanismo fisiopatológico detrás de esta enfermedad, pues se mencionaba como que era poco conocido, pero que se cree que consiste en hiperactividad intrínseca del nodo sinusal junto con perturbaciones autonómicas moduladas por influencias neurohormonales, y por lo que se sugirió que esta taquicardia está relacionada con una anomalía primaria del nodo sinusal, caracterizada por una frecuencia cardíaca intrínseca alta, un reflejo cardiovagal deferente deprimido y por una hipersensibilidad beta-adrenérgica. Ya, los criterios importantes para poder definir una taquicardia sinusal inapropiada, pues más que nada es de que se tiene una onda P positiva en D1 y D2, igual, casi creo. Y pues la frecuencia de la cardíaca en reposo de 100 latidos por minuto o más en reposo, la presencia de palpitaciones, presíncope o ambos relacionados que se relacionan con la taquicardia, pero también se menciona que raramente los pacientes suelen experimentar síncope. Y bueno, no sé, aquí. Para el tratamiento, pues se debe de usar los betabloqueadores. Bueno, los betabloqueadores son considerados de primera elección, y los agentes bradicárdicos como la ivabradina pueden desempeñar un papel importante en el manejo de ese tipo de arritmia. Bueno, ahora sí, empezando con la fibrilación auricular, tenemos que esta es la arritmia clínica sostenida más común y significativa, la cual pues tiene una prevalencia del 0.95%, que incrementa con la edad, variando del 0.1% en personas menores de 55 años y que puede aumentar hasta el 9% en pacientes mayores de 80 años. Esta también predomina en hombres y es más frecuente en personas de raza blanca. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues queda claro que la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular está estrechamente relacionada con la edad, además de que se encuentran relacionadas con diferentes afecciones como la enfermedad cardíaca hipertensiva, la enfermedad cardíaca coronaria, una valvulopatía mitral, y los cuales se consideran los trastornos subyacentes que constituyen la etiología más importante de esta arritmia. Ya que como con diversos estudios vieron que que estos trastornos estaban asociados con mayor frecuencia a fibrilación auricular. Sí, pero de que son los considero los trastornos más comunes en los pacientes que presentan esto en los países desarrollados, pero que también la cardiopatía reumática, aunque supuestamente no se consideraba ya tanto como común en los países desarrollados, se asociaba también a una incidencia mucho mayor de la fibrilación auricular. Entonces, tenemos que la fibrilación auricular se clasifica en aguda, persistente y permanente, con base en la forma de presentación, determinación y de la evolución, en donde la aguda, o también llamada paroxística, consiste en episodios de minutos u horas que por lo general terminan de manera espontánea. Y la persistente, que se diferencia de la aguda porque pues no tiene terminación espontánea, por lo que se requiere pues ya el tratamiento para restaurar el ritmo sinusal. Y la permanente o crónica, me parece, que es ya cuando no puede convertirse a ritmo sinusal o es resistente al mantenimiento en ritmo sinusal. Y aquí ya es como cuando se presenta más de, pues ya de meses o años.
Aquí es importante considerar, mencionar algo. La paroxística autolimitada es la que vemos, y valga para que ustedes lo recuerden siempre, es una de las taquiarritmias por intoxicación más frecuente en el joven. En los jóvenes nosotros veíamos un número importante de casos después de acudir a la Feria de San Marcos por tomar bebidas adulteradas. Esto aumentaba la frecuencia de disparo y la presentación era fibrilación auricular. Ahí se llamaba y se llama el happy heart. Esto es más frecuente por intoxicación por metanol que por alcohol. Adelante. Ay, se me olvidó borrar esta. Bueno, decía de que la fibrilación auricular corresponde a una despolarización desorganizada y completa de la actividad eléctrica de las aurículas, en donde se tienen porciones de tejido donde hay células que no se encuentran en el mismo estado de repolarización y que puede que algunas células pues normalmente sean excitables, otras no tanto y otras inexcitables, por lo que se plantea una hipótesis de que la fibrilación auricular involucra varios frentes de onda simultáneos en movimiento constante que se bloquean y se extinguen, o se fragmentan generando nuevos frentes de onda que resultan en la autoperpetuación de la fibrilación auricular. Y Es como ya, si estuviera las aurículas nada más oscilando, moviéndose así por múltiples poquitos, y eso implica a que no se contraigan. También menciona de que el inicio de la fibrilación auricular comprende a los desencadenantes, o son los llamados focos ectópicos de automatismo anormal, que estos nacen en zonas de tejido auricular, característicamente dentro de las capas endocárdicas de las venas pulmonares y rara vez en la unión de las venas cavas, el seno coronario o el ligamento de Marshall. Y que también... Ay, no, adelante. no, usted. Cuando se quiere hacer ablación, precisamente se tiene que ir a buscar alrededor de estos nacimientos de las venas pulmonares para saber dónde se encuentra la arritmia, y ahí en ese lugar la ablación es precisamente como si fuera un cautín para como quemar esa producción ectópica, y así es como se genera ya que entonces vuelva el nodo sinusal a llevar el mando y no todos los demás foquitos ectópicos. Ese es lo que consiste la ablación. Adelante. Y hay también que la fibrilación también comprende sustratos, o que son los pequeños rotores que se encuentran en la región de la unión de la pared posterior de la aurícula izquierda con las venas pulmonares, los cuales se encargan de activar la aurícula a frecuencias altas, dando lugar a la perpetuación de la fibrilación. Y ya también tenemos de que entonces la fibrilación iniciará por un disparo rápido de estos focos, en donde al inicio de la evolución de la fibrilación, la aurícula pues se encuentra, entre comillas, sana, creo. Pues sí. Y como resultado, el ritmo sinusal suele restablecerse espontáneamente. Ahí es donde entra lo de la forma aguda, de que se puede restablecer. Pero ya a medida que el sustrato se remodela más con el tiempo, esta se mantiene pues por múltiples focos de micro reentrada en la aurícula, por lo que la fibrilación produce un remodelado eléctrico de la aurícula, que va a alterar sus propiedades electrofisiológicas, por lo que se van a cortar los periodos refractarios auriculares y se desorganizan, lo que favorece pues el mantenimiento de la arritmia, hasta de que siga todavía con sus frecuencias. Y por otro lado, pues la aurícula va perdiendo contracción y con el tiempo se va a ir dilatando, dando lugar pues al aumento de los mecanismos de reentrada y el mantenimiento de la fibrilación.
Solo que, bueno, de esta imagen había visto de que también para lo de los mecanismos de la fibrilación auricular participan como quien dice cuatro, como cuatro, ¿mande? Mecanismos. Ajá, cuatro mecanismos en donde son como de retroalimentación positiva. Y aquí mencionaba de que pues se tiene lo del bucle de eléctrico, el estructural, el hemodinámico y el trigger, no me acuerdo El qué disparador. era. Ajá, Disparador el disparador. automático en Y ASA. ya mencionaba de que más que nada cuando hay una alteración de los iones de calcio, pues ya como que se va a alterar todo lo del potencial de acción y se van a empezar como a activar o aumentar como los circuitos de reentrada que pues favorecen a que se perpetúe, a que, ay, La a actividad que, eléctrica es como si fuera un ciclo. ajá, Así está moviéndose nada más por todas estas actividades que tiene y por estas reentradas. Entonces, no hay contracción, hay un movimiento oscilatorio. Entonces, la aurícula lo único que hace es temblar. Bien. y se va a dilatar. Y Y se- también de que como en el bucle estructural, ya como cuando ya la aurícula como que no empieza a soportar, como que pues sí, se expande, se dilata, ¿no? Como quien dice. Y bueno, sí, como que ya al momento de que se dilata, como ¿sí? que activa Per- señales, perpetúa la ajá, arritmia. sí, perpetúa la arritmia porque debido a que como que se está dilatando, va a mandar como que señales para que se activen más los circuitos de reentrada y ya se aumenta todo eso. Y ya está todo lo de que intervienen lo de la angina, las enfermedades valvulares y todo eso que van a participar a que pues continúe. Y Ahí está la presentación. sí, sí, sí. Bueno, de que para la evaluación, pues es importante la historia clínica, el examen físico y las pruebas de laboratorio cardiológicas, ya que pues estas son parte de la evaluación del paciente con esta arritmia. Es importante mencionar que pues no todos los pacientes con fibrilación auricular son sintomáticos y los síntomas asociados son variables, por lo que la historia clínica debe centrarse en obtener una descripción de los síntomas, así como el inicio de la frecuencia y la duración. Y los síntomas típicos pues incluyen las palpitaciones, la taquicardia, la fatiga, debilidad, mareos, aturdimiento, la reducción de la capacidad del ejercicio, el aumento de la micción, la disnea y etcétera. Y ya se consideran como los síntomas más graves, la disnea en reposo, angina, presíncope o con poca frecuencia de síncope. Valga mencionarlo, Fátima, que estos puntos, esta evaluación grave, es precisamente cuando se dispara en forma aguda, o bien cuando la frecuencia de disparo está por arriba de 100, que eventualmente puede llevar a este aumento de la gravedad en la sintomatología. Ay, no, qué feo, qué triste. Bueno, el electrocardiograma pues verifica la presencia de la fibrilación, la cual se asocia con la falta de, bueno, con la ausencia de las ondas P, por eso de que no se pueden encontrar las aurículas, y, y la presencia de ondas fibrilatorias o las llamadas ondas F, que se presentan a frecuencias de 350 a 600 latidos por minuto, las cuales ya varían en amplitud, morfología e intervalos y se observan mejor en derivación B1 y B2 y los complejos QRS se presentan estrechos. Como aquí. Además, el complejo QRS es totalmente irregular. Ah, sí, eso me faltó. Sí. Ok, no te preocupes. mm, el pronóstico, pues ya mencionaba de que depende de la gravedad de la cardiopatía subyacente y del riesgo tromboembólico ligado a la Exacto. fibrilación.
y ya el tratamiento se dirige de acuerdo a los distintos patrones de presentación. Y menciona que también en casos tolerados, pues la conversión a ritmo sinusal puede alcanzarse con éxito y seguridad, iniciando con tratamientos con antiarrítmicos intravenosos. Pero ya como en el caso de la fibrilación auricular persistente, el tratamiento puede ser la cardioversión eléctrica o farmacológica. Y casi de que se considera pues la cardioversión temprana debido a que pues, se consigue un control eficaz de la frecuencia ventricular, la mejoría hemodinámica, se promueve la reversión de la remodelación eléctrica auricular y pues etcétera. Y me faltó agregar lo de los anticoagulantes que mencionaba. Ahí lo tienes, riesgo tromboembólico. El Pero pronóstico. bueno, sí. Entonces nada más acá tratamiento es nada más puntualizarlo, Sí. pero está bien. Adelante. Bueno, del flúter y la taquicardia auricular tenemos que como generalidades, pues tenemos que son taquicardias paroxísticas repetitivas e incesantes o permanentes, cuyo sitio de inicio pues son las aurículas y que se transmiten a los ventrículos según el estado de la conducción a través del nodo auriculoventricular. Y bueno. El flúter es la cronicidad que puede alternar con fibrilación y flúter, organizarse. Nada más que el flúter sí es una conducción mayor de despolarización ventricular. Ese es el punto importante del flúter. Pero básicamente es la misma fase, la misma fisiopatología de la fibrilación auricular. Sí. Bueno, el flúter auricular es un ritmo cardíaco anormal que se caracteriza por despolarizaciones auriculares rápidas, irregulares, a una frecuencia característica de aproximadamente 300 latidos por minuto y una frecuencia ventricular regular de aproximadamente 150 latidos por minuto. Esta, pues, como ya mencionó, ocurre en muchas de las mismas situaciones de la fibrilación auricular y se considera como una arritmia de características fisiopatológicas peculiares, ya que el mecanismo que la desencadena no es el mismo como el que se autosostiene. Este tipo de arritmia es poco frecuente, presentando una incidencia entre 5 de 100,000 pacientes menores de 50 años a 587 en pacientes mayores de 80 años. Y la mayoría de los casos se relaciona con condiciones comórbidas. Entonces, debido a que se considera como una arritmia reentrante, pues es importante mencionar que la consistencia de la frecuencia cardíaca y morfología del flúter auricular sugieren un sustrato anatómico común, por lo que en la arquitectura endocárdica se tienen barreras anatómicas por las que ocurre la reentrada, las cuales son la crista terminalis, el borde de Eustaquio y el anillo tricuspideo. Tricuspidio, sí. Ajá. Entonces, para que se presente un flúter auricular, pues existe una macrorreentrada intraauricular derecha que esta se desarrolla alrededor del anillo de la válvula tricuspide. Y después se va a generar un circuito con movimiento circular que va a viajar por el endocardio de la aurícula, y ya la perpetuación del movimiento circular va a depender de que el estímulo viaje con lentitud suficiente para que lo alcance el siguiente. Para que alcance el periodo refractario de los otros lados. Y también como que es necesario como que el periodo refractario debe ser corto para que cuando llegue el frente de onda pues ya se perpetúe el movimiento eléctrico. De aquí... ¿Tienes el electro, Fátima, del flúter? Sí. A ver, si quieres, pásalo de una vez. A ver. Este es el típico y los puse separados. O los puse acá juntos. Vean la regularidad del ritmo. Ese es el flúter típico.
Perdón. No, está el típico, es la comparación. Bueno, están juntos. Pero ¿Le pongo el típico? Sí, por favor. El típico, aquí está. Sí. Ese. Vean el ritmo que está, es una frecuencia cardíaca muy elevada. Y vean cómo se ven múltiples onditas en el D3, se ven múltiples onditas que están hacia abajo y arriba, igual, con una frecuencia de disparo muy alta. Esto es lo grave del flóter auricular, que las frecuencias cardíacas, no como la fibrilación auricular, aunque la fibrilación auricular también puede ser muy rápida, esta sí es más peligrosa que la fibrilación auricular, porque esto implica llenados diastólicos pobres, e implica pues todo lo que hace ver que se llene menos el ventrículo, dentro de ellas congestión, hipoxia sistémica, que son las características que puede haber por el flóter auricular, por lo que hay que tratarlo. A estas se llaman como dientes de sierra, o ondas F. ¿Y quieres poner la siguiente? ¿La siguiente? Sí, por favor. Bueno, ¿lo menciono? Sí, adelante. Sí. Ay, ya solo que no mencioné lo de... Así está bien, adelante, Fátima. ¿Así? Bueno. Ay, ya se me perdió. Ahí tiene la regularidad que estás mencionando ahí en el círculo rojo. Aquí el patrón del flúter auricular atípico, pues las ondas F se presentan positivas en las derivaciones 2, 3 y ABF como resultado de la activación inicial de la porción anterior de la aurícula izquierda. Y nada más agregué eso. Bueno, ya se compara de que acá se presentan las ondas negativas en D2, 3 y ABF. Es como para comparar. Me faltó agregar lo del tratamiento. No, eso sí. Adelante. Sí. Bueno, de la taquicardia auricular, pues tenemos que esas taquicardias se dividen en focales o por mecanismos automáticos. Bueno, no, el tratamiento del flóter, que es básicamente igual a la fibrilación auricular. Hay que tratar de disminuir la frecuencia de disparo, hay que darle anticoagulantes, hay que disminuir la frecuencia de disparo. O sea, una es para tratar de que entre otra vez al ritmo sinusal, y la otra es, si no puede tener resultados, hay que tener una frecuencia de disparo menor de 100. ¿Cómo? Con betabloqueadores o calzoantagonistas o con antiarrítmicos. Adelante, Fátima. Bueno. La taquicardia auricular por mecanismo automático es una arritmia relativamente infrecuente en la población general, la cual puede ocurrir en niños o adultos con corazón sano, pero en adultos de ya edad avanzada generalmente se asocia con cardiopatía estructural. Y este tipo de arritmia pues se considera una de las causas más comunes de taquiarritmia permanente o crónica, y de esta forma es frecuente en el grupo de edad pediátrica. Por otro lado, en cuanto a las causas más comunes de la taquicardia auricular por mecanismo de macroentrada intraauricular, se relaciona con la corrección quirúrgica de cardiopatías congénitas, como la comunicación interauricular, y una causa poco frecuente puede ser por fibrosis auricular derecha o izquierda en ausencia de cardiopatía estructural. Menciona de que la taquicardia auricular se relaciona más con un mecanismo automático anormal o foco ectópico, de alta frecuencia, cuya activación pues se propaga a las aurículas, y dicho foco puede estar localizado en cualquier sitio de ambas aurículas o las venas torácicas con conexión auricular, o también puede ser por mecanismos de reexcitación entre células auriculares contiguas, aunque ya los pacientes con alguna corrección quirúrgica suelen presentar circuitos de macroreentrada. Muy bien. ¿Quieres el electro?
La imagen no, porque le estaba buscando y me parecían iguales como a las sinusales y todo eso. Sí, exactamente, sí, es ¿Sí? más o menos igual. Sí, no te preocupes, está bien. Ay, bueno, pues es que dije, ay, capaz que estoy mal No, y me dio vergüenza. Capaz no, que ponía de otra cosa y... estás bien, adelante. Mm, El tratamiento es de la causa que lo ha conducido. Si es una enfermedad estructural, pues hay que dar el tratamiento para ello. Y hay que hacer un estudio ecocardiográfico para ver cuál es la dimensión de la aurícula y eventualmente también dar tratamiento anticoagulante en personas de mayor edad. Porque a veces alterna este tipo de arritmias con fibrilación auricular y la base es precisamente fibrilación auricular. Adelante, Fátima. Creo que ya... bueno, sí, pues nada más agregué lo del electrocardiograma, pero me faltó la imagen, de Sí, que en el caso de la taquicardia auricular, pues la morfología de las ondas P depende del sitio de origen de la actividad auricular ectópica. Por ejemplo, como las despolarizaciones auriculares, puede ser como evidente una línea isoeléctrica entre las ondas P. Y por lo general menciona de que mm, cuando la despolarización se efectúa en el sentido cefalocaudal, a partir de la zona de primodespolarización, las ondas P suelen ser positivas en plano frontal, y además pueden pero... ser retrógradas Uh-huh, del complejo ventricular. uh-huh. Y ay, y ya como en situaciones como de que la despolarización hace en regiones auriculares inferiores, pues ya con la activación como caudocefálico, las ondas P negativas en las derivaciones inferiores 2, 3 y a ver, ¿no? ¿Qué más? Creo que ya. Sí, no, está bien, Fátima, está bien. El punto más importante de esto es precisamente la fibrilación auricular, que es con la Uh-huh. que nos vamos a topar más veces. Las otras vienen relacionadas con trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, que hay que precisamente tratar todas estas eventualidades sistémicas o hemodinámicas para que pudiera de alguna forma nuevamente tener el ritmo sinusal. Bien, Fátima. Uh-huh. Bueno, y pues por mi parte ya sería todo.